Gol Rencar, donde tú llegas a pie y sales montado. Te ofrecemos los vehículos más modernos con Danauris Domínguez, administrador. Disponibles las 24 horas en todos los aeropuertos de República Dominicana. Teléfonos 809-512-5508, 829-942-3304. En New York, comuníquese con Eury Domínguez al 347-742-1995. Síguenos en Instagram, Gol Rencar, Facebook, Gol Rencar RD. Gol Rencar, donde tu comodidad vale oro. ¿Tú pensabas que los 30 caballeros ya no existían? Estás equivocado, porque en la calle 16 de agosto, número 196, entre la avenida Valerio y la Pedro M. Hungría, encontrarás supermercado, almacén, surtidora y plástico. Los 30 caballeros, con el mejor servicio y en precios somos conscientes. 809-581-3355 y 809-226-5972. Y recuerda, si busca caballeros, en Santiago están. En Procesadora San Martín de Porres nos levantamos con el sol, motivados por el compromiso de calidad que nos une, cumpliendo con la misión de brindarle al mercado una línea que satisfaga las necesidades de todos nuestros clientes y contribuyendo con el desarrollo integral de pequeños productores. 36 años, fieles a nuestros principios y orgullosos de ser Productos Mamá, el sabor del Caribe. Y me salvaste, me diste nueva vida, curaste las heridas que ese mundo a mí me dejó. Tú me salvaste, me diste nueva vida, curaste las heridas que habían en mi corazón. Ya yo no puedo volver. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que siempre ven esta programación. Cada noche su hermano Braulio Santana por Delta TV, Canal 50, Telemilenio. Delta TV, Canal 50, por la web, por el www.deltatv50.com. También pues estamos allá en Cable Más y Metro Cable en Estados Unidos y parte también de Colombia. Estamos, ¿verdad?, pues transmitiendo para allá también. Así que esta noche es una noche gloriosa. También estamos transmitiendo por el canal 64 de Claro TV en todo el territorio nacional y por internet a nivel mundial. Así que por eso le invitamos para que usted esté atento a lo que vamos a hablar en esta noche, porque traemos una palabra de Dios para edificación de su vida, de su hogar, de la familia, porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él vino y murió en la cruz del Calvario, para traer salvación, esperanza a todo ser humano. Eso es muy importante, así que le invitamos para que usted no mueva el televisor hasta que termine el programa. Hoy tengo por aquí con a mi hermano Richard, que me estará acompañando. Él es dominicano, pero viene desde Costa Rica. Así que mi hermano Richard, Dios te me bendiga más. Gracias, mi hermano Braulio, y bendiciones. Amén. Para todos los hermanos que nos están viendo en esta noche. Esta noche es una noche especial, traemos una palabra, un mensaje del Señor, porque todo lo que vamos a hablar en este momento se va a referir a la santa palabra. No traemos nada nuestro, sino todo lo que dijo el Señor Jesucristo. Amén, así es. Pues bien, usted puede buscar en su Biblia, que es muy importante que usted busque en su Biblia. También tengo un lápiz y también una hoja para que usted vaya anotando, porque traemos un tema muy interesante. Yo sé que todos vamos a aprender, porque la palabra es una palabra de doble filo.
tanto rompe para allá como rompe para acá también. A nosotros nos da primero. Seguro. Va para allá seguro. La corrección viene primero a nosotros. Claro que sí. Así es. Entonces, vaya buscando si hay en su Biblia, en el capítulo 15, verso 14 del libro de San Juan, capítulo 15 de San Juan, versículo 14 en adelante, estaremos leyendo la palabra de Dios. Así que vaya buscando ahí en su Biblia para que usted lea con nosotros, porque es muy importante que usted sepa lo que nosotros estamos leyendo. Amén. Es que no podemos caer en engaño. La única manera para usted saber que verdaderamente estamos hablando la palabra de Dios es leyendo la Biblia. Esto no miente. Entonces nosotros tenemos que tener la espada en la mano, porque con esa es que vamos a luchar en esta noche. Amén. Mire, para que usted vaya buscando ahí ese capítulo 15, verso 14 en adelante del libro de San Juan, pues vamos a permitir que mi hermano Richard esté mandando algunos saludos a alguien que quiera saludar. Bueno, en esta noche principalmente vamos a saludar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Es la estrella en esta noche. Así y vamos es. a estar saludando a todo el pueblo dominicano. Tenía tiempo sin venir aquí a República Dominicana. El hermano Braulio me ha dado la oportunidad de estar en esta noche para el país y para muchas partes del mundo. Por las redes estábamos en el mundo entero predicando la palabra de Dios. Para Amén. mí es más que un gusto, un placer estar en este lugar, en esta noche, y felicitar al pueblo dominicano, que en verdad el país ha cambiado bastante y la palabra ha seguido avanzando y seguirá avanzando, porque tenemos que predicar esta bendita palabra. Saludo a todo el pueblo dominicano, especialmente a mi pueblo Santiago. Amén, así es. Pues bien, yo quiero saludar a mi esposa, Yajaira Fernández, mi hija Priscila Santana, iba a decir Fernández, Santana Fernández. Muchas bendiciones para ella, también para Jennifer y todo ese pueblo de Dios que siempre está ahí, los amigos que cada vez que estamos aquí, pues siempre está ahí atento a lo que nosotros estamos hablando de parte de Dios. Ok, vamos a entrar en materia, aquí en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 14 en adelante, y leemos bajo la comunión de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Mi hermano Richard da gracias a Dios por su bendita palabra. Bendito Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que era que nos cuida, que era que nos Aleluya. transforma, que era que nos cambia, Señor. Te damos gracias porque tú nos has hecho tus amigos, Señor. Tú nos has enseñado lo que tú oíste del Padre y nos lo has dado a conocer. Amén. En esta noche, Señor, te damos gracias, gloria, honra, poder, Gracias, alabanza y majestad Jesús. solamente a ti, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Padre. Gracias por tu palabra, esperando, Señor, que como hace obra en nosotros, la haga en cada uno de los hermanos que van a escuchar esta palabra en esta noche. Que la gloria y la honra sea tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Amén. Dios. Pues bien, muy interesante esta parte aquí donde nuestro Señor Jesucristo está hablando textualmente. Es tremendo. Jesucristo, pues siendo el Hijo de Dios, viniendo de su gloria que se despojó, dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 6, usted puede buscarlo ahí, el comienzo de lo que viene siendo la venida de Cristo, luego los salmos, en mucha parte, antes de nuestro Señor Jesucristo venir a la tierra, ya pues era anunciada su venida de antemano por boca de los profetas, llegando hasta Juan, dice la palabra, que fue el que preparó el camino para la llegada Juan de el nuestro Bautista. Señor. Es decir, que Jesucristo no era una persona cualquiera. Bueno, para el mundo sí era una persona cualquiera, porque llegó, la gente pensaba que era hijo de María, que era hijo de José, el carpintero,
de una familia muy humilde, una familia que económicamente no era la gran cosa, podemos decir así, porque así es que el mundo dice. Así es. Fulano. Es decir, la cuestión es que nuestro Señor Jesucristo nació humilde como siempre lo ha sido. Es decir, en un perfil humildemente, no vino con grandes riquezas, no nació en la casa de uno de los reyes más poderosos en aquella época, ni en Roma, que era el país que sobrepasaba el mundo como hoy es los Estados Unidos. Entonces, vemos nuestro Señor Jesucristo que le dice a aquellos que le seguían, dice él, vosotros sois mis amigos. Óigame bien, anote esa parte. Vosotros sois, que significa ustedes, son mis amigos si hacen lo que yo mando. Amén. Que eso es muy importante, porque cuando usted tiene un patrón, es decir, cuando usted tiene una persona que le dirige, que usted trabaja en una empresa, si usted no hace lo que el patrón le manda, ¿qué va a hacer el patrón con ese empleado? Lo va a sacar, lo va a botar. Lo va a mandar para su casa. Ahora, si ese empleado, ustedes que hay empleados, varón, que se portan de una manera extraordinariamente en la empresa, el patrón le manda a hacer tal cosa, es decir, que el patrón le coge confianza. Y al principio quizás ese empleado no tiene acceso a hablar con el patrón, pero el patrón al ver que este muchacho se ha portado bien, que todo lo que el patrón le manda a hacer, él lo hace, y es una persona obediente, prudente, se deja sobrellevar, ustedes que el patrón entonces le va cogiendo confianza y lo va poniendo en observación y así por el estilo, hasta que llega un punto que el patrón dice, déjame ascenderlo de puesto, y entonces ya cuando el patrón va a hacer cualquier cosa en la empresa, lo llama a él, fulano, ¿qué tú crees? Es decir, ya no solamente lo están viendo como un empleado cualquiera, sino que lo están viendo con otro perfil. Hay que ganarse la confianza. Exactamente. Y es lo que nosotros hacemos cuando obedecemos al Señor Jesucristo. Cuando obedecemos la palabra, nos ganamos la confianza de nuestro Padre Celestial. Entonces ya nuestro Padre Celestial ya no nos tiene como una persona más, como está el que está sin Cristo. No está atado, no está unido a nuestro Padre Celestial. Así es. Nosotros venir y obedecer la bendita palabra, entonces nosotros nos ganamos la confianza de Dios Padre. Y nos pone en un lugar especial. Porque ahora ya no somos, como dice aquí, ya no vamos a ser siervos, vamos a ser sus amigos, porque ya nos conoce y sabe para lo que nosotros somos y la confianza que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Amén. Así es. Entonces, ya explicamos esa parte y muy buen argumento del varón de Dios, que pues también explica más o menos lo que queríamos. Pues bien, entonces, el Señor dice, si hacemos lo que Él nos manda, entonces no nos va a llamar siervos, sino amigos. Es decir, que ya hay como una confianza entre ambas personas. Entonces, dice el verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire, esta otra expresión de nuestro Señor. Es decir, los apóstoles, cuando Jesús los llama al ministerio, es decir, que Jesús le dice a Mateo, sígueme, a Pedro le dijo, tira la red, o sea, cuando ellos no habían pescado nada. La pesca, sí, obedecieron, creyeron. Exacto, creyeron, obedecieron cuando encerraron todos los peces. Entonces, Pedro dice la palabra que los que estaban con Pedro ahí, dejándolo todo, le siguieron. Sí. Es decir, que al principio ellos comenzaron, como quien dice, a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y así por el estilo, y según iban caminando y ellos viendo todas las obras que Jesús estaba haciendo cada día, los milagros que hacía y todo eso. Es decir, que ya ellos iban, como que dice, ganándose la confianza. Era lo mismo cuando el Señor Jesucristo hablaba al pueblo. No le hablaba de la misma manera que le hablaba a los discípulos. A los discípulos. Es igual que nosotros. Nosotros tenemos una forma de nosotros
hablarnos entre nosotros, cómo compartir la palabra, pero al que no conoce el Señor, al inconverso, tenemos que ir con una forma llana, con una manera sencilla, hablarle la bendita palabra de Dios, para que pueda entender, para que pueda llegar al Señor. Jesucristo hizo lo mismo con los discípulos, lo fue instruyendo hasta que ellos se ganaron el puesto de ser verdaderamente amigos de Cristo. Amén. Exactamente. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice aquí, ya no lo llamaré siervos, sino amigos. Porque un siervo ciertamente no sabe los secretos de su Señor. Un siervo simplemente la palabra siervo es esclavo. El siervo lo único que hace es obedecer. Obedecer. No tiene don, no tiene mando. Obedecer solamente. Amén, así es. Es decir, que para nosotros poder saber los secretos de nuestro Señor, tenemos que ganarnos su confianza. Amén. Tenemos que ganarnos su confianza. ¿Y qué sucede en esta parte? Por ejemplo, los amigos que quizás todavía no han dado ese paso de fe. Todavía quizás, bueno, hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Y decimos que cualquiera puede creer. Cualquiera cree. Porque aún hasta la gallina cuando la aprieta dice creo. Es decir, no, esto no es cuestión de que yo creo en Dios, de que yo, no, esto es cuestión de ser amigo de Dios. Amén. Que eso fue lo que Moisés buscó. Sí. Amén. Sí. Y es que la única manera de ganarnos esa confianza, como ya decíamos, para estar cerca de Dios, es solamente con la obediencia. La misma palabra de Dios dice que el mismo Dios no escucha al pecador. Amén. Entonces, el pecado no es más que desobediencia a la palabra de Dios, a todo lo que Dios ha dicho, a todos sus mandamientos, a todos sus estatutos. Eso es desobediencia, eso es pecado. Entonces, dice la misma palabra que Dios no escucha al pecador, pero si hay alguien que hace su voluntad, a este le escucha. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de conocer la bendita palabra de Dios, saber qué fue lo que Dios dijo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de andar, cómo debemos comportarnos para ganarnos la confianza y llegar al grado de ser amigo de Dios. Amén, exactamente. Es decir, hay gente que se conforman solamente con creer en Dios. Sí. O yo tengo fe. Hay mucha gente que usan este tipo de palabras. Cuando dicen yo tengo fe, yo creo en Dios, yo tengo a Dios. Pero es que aquí hay que entrar en un término de confianza, de querer ser su amigo. Es decir, Moisés, ¿por qué Moisés se ganó ser amigo de Dios? Es decir, hay que despojarse de muchas cosas que este mundo ofrece también, varón de Dios. Amén. O sea, Moisés lo tenía todo allí en la casa del faraón. No le faltaba nada económicamente hablando, pero no tenía su salvación. No tenía un Dios de poder que pudiera libertar a su propio pueblo de la mano de faraón. Ahora, Moisés se despojó de todos los privilegios que tenía. Entonces fue allí a la tierra de Madián, y entonces allí Dios habla con él. Dios trata con Moisés. Y entonces Moisés, mire qué interesante, varón de Dios. Porque cuando Moisés sube al monte, a la montaña, allí Dios le dice, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. Pero cuando Moisés escuchó la voz, Moisés le dijo, ¿quién eres, Señor? Es decir, que entonces entran allá en un estado, es decir, Moisés no sabe quién es que le está hablando. Yo soy Jehová Dios, el Dios de Israel, el Dios de tus hermanos que están siendo maltratados. Es decir, comienzan a entrar en un juego de palabras. Es decir, Dios le pregunta, Moisés le pregunta, Dios le contesta, Moisés dice, ¿qué tú quieres? Dios le dice, yo quiero que tú hagas esto. Entonces ya entran en un estado de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios comienza a decirle a Moisés lo que él quiere que Moisés vaya y haga, Moisés, claro está, espérate, yo estoy escuchando una voz que yo nunca la he escuchado. No sé ni quién me habla. No sé quién es. Moisés dice, no, pero envía a otro. Es decir, pero cuando Dios logra convencer a Moisés y Moisés obedece a lo que Dios le está diciendo, entonces Moisés va y entonces Dios hace como le dijo a Moisés que iba a hacer. Cumplió su promesa. Exactamente. En otra porción de la Biblia encontramos el caso de Job. Exacto. No eras un hombre justo. Entre los pocos hombres justos que menciona Dios, que está Daniel, está Job, Job en una parte ya al final del libro le dice él mismo reconoce que no conocía a Dios, que actuaba de una manera pero que en verdad no conocía a Dios.
Dice, ya él mismo reconoce, no te conozco, ahora habla tú que yo te escucharé. Amén. Entonces, así es. y es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces nosotros queremos actuar de nuestra forma, a nuestra manera, pero nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar cómo Dios habla para poder obedecer, para poder caminar como Dios manda. Y la manera de hacerlo es por medio de las Santas Escrituras. Tenemos que escudriñar esta palabra, tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella día y noche para poder conocer verdaderamente qué es lo que Dios quiere con la vida de cada uno de nosotros. Sí, así es, varón de Dios. Mire, quiero volver a la historia de Moisés. Mire, Dios le dice a Moisés que le sirva a él. Moisés dejó la casa de Faraón, dejó de servirle a los dioses de piedra y quería buscar a alguien que, ¿verdad?, por lo menos fuera más poderoso, porque él entendía que quizás esos dioses de piedra que había en Egipto, pues no eran lo suficiente para libertar su pueblo. Ahora Dios lo llama a Moisés para que le sirva. Entonces Moisés le dice a Dios, ok, te voy a servir, voy a ir a Egipto. Primero Moisés tuvo que comenzar como un sirviente de Dios. Claro. Y luego entonces llega a ser amigo de Dios, de tal manera que Dios le confiaba muchos secretos. Hablaba cara a cara. Hablaba cara a cara con él. Mire, por eso es, a todo el mundo Dios le hace un llamado. Amén. Jesucristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, óigame bien cómo dijo Jesús, si alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que a todo el ser humano, nuestro Dios le está haciendo un llamado. Amén. Nuestro Señor le está llamando a que le sirva. No de una vez usted puede ser amigo de Dios. Claro, hay que ganarse esa confianza. Mire lo que dice aquí en el libro de San Juan, en este mismo libro, capítulo 2, verso 26. Nuestro Señor Jesucristo, hablando textualmente otra vez, dice, si alguno me sirve, oiga lo que dice aquí el Señor, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrarás. Amén. Es que el Señor siempre tiene un galardón para aquellos que le buscan. El mismo Señor dice que si alguien se acerca a Él, debe creer verdaderamente que Él existe y Así que Él es es. galardonador de aquellos que le buscan. El Señor siempre tiene una promesa para aquel que le sirve. El Señor siempre tiene una promesa para aquel que le escucha, para aquel que ha obedecido su palabra. Por eso mismo que dice Juan 3:16, que Él entregó a su Hijo, dice textualmente, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para todo. El Señor está llamando a todo. El Señor no quiere que nadie se pierda, que todos vengan a Él, porque eso es lo que el Señor quiere, que todos vengamos a Él. Pero lamentablemente no todos estamos escuchando la voz de Dios. Exacto. No todos, con el tema que estamos tratando, no todos hemos querido ser amigos de Dios. Amigos de Dios. Que es muy importante, porque Dios llamar a alguien para que sea siervo de Él, es para Dios convertirlo en amigo de Él. Amén. Mire, el apóstol Pablo, cuando dice la palabra que Pablo iba de camino a Damasco con orden de los sacerdotes judíos para perseguir a los cristianos, Amén, los que amén. estaban hablando de Cristo, hablándole a la gente de lo que nosotros estamos hablando hoy. La misma función que estamos haciendo nosotros en estos días era la misma función que hacían aquellos hombres. Exacto. A lo que Pablo perseguía, a lo que Pablo quería encarcelar. Y ahora en estos tiempos aún se está dando. Hay Tenemos mucha la gente. dicha aún que en estos nuestros países latinos Hay libertad. aún podemos predicar la palabra con libertad. Pero hay países donde lamentablemente están muriendo personas y aquí podemos hacerlo con libertad. Amén, así es. Entonces el apóstol Pablo, cuando viene el rayo de luz y lo tumba del caballo, escucha esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Al principio se llamaba Saulo, es decir, Amén. ahora, ¿cómo le dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? O sea, solamente se le decía Señor cuando usted era siervo de alguien. Cuando usted era esclavo de una persona, usted le decía Señor a esa persona. O cuando esa persona era más grande que usted. Entonces, Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, grande cosa te he de dar contra el aguijón. Es decir, y le dice a Ananías, anda a ver allí un joven que se llama Saulo y así. Y le explica, dice, porque instrumento me es para mí. Es decir, Dios le hizo un llamado a Pablo como siervo. Ya tenía un propósito para que Pero ¿cómo terminó Pablo?
siendo amigo de Jesús. Amén. Porque hay un llamado para todo el mundo. Dios está llamando a todo el mundo como su siervo para llevarlo a ser amigos de Él. Mira lo que dice Pablo aquí. En el Gálatas capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice. Lo mismo usted está diciendo ahorita. Amén. Que a todos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no todos quieren ser No todo. hijos de Dios o amigos de Dios. Dice el verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es decir, ¿cuál era el espíritu que habitaba en Cristo? Que obraba en Cristo. Su Espíritu Santo. Amén. Entonces, óigame la trayectoria de Dios. Dios nos llama como siervo. Luego entonces nos hace sus amigos y luego sus hijos. Amén. Es que él mismo dice en Juan 1:11 dice que a lo suyo él vino, mas los suyos no lo recibieron. Amén. Pero a los que creen en su nombre le ha dado potestad de ser llamado De hijo ser de Dios. hijo de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo verdaderamente como Señor de nuestras vidas, nosotros pasamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Hay una equivocación ahora, mi hermano. Todo el mundo dice soy hijo de Dios porque Dios me hizo. No, usted es una criatura de Dios. Amén. Es la primicia de la creación de Dios. Usted es una criatura, pero usted pasa a ser hijo de Dios cuando usted acepta a Jesucristo. Cuando usted confiesa con su boca que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es la única Amén, manera. eso, sí. Creerle verdaderamente que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que solamente Jesucristo es salvación. Que es el único medio para llegar al Padre, que se llama Jesucristo. Exactamente. Es la única manera. No hay otro medio de alguien poder llegar a donde está nuestro Señor. Solamente hay un solo medio y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Es decir, mi querido amigo, que Dios le está haciendo un llamado. Dios no quiere que usted siga, porque hay otra parte, varón de Dios. En Santiago 4:4 dice que todo el que se constituye amigo de Dios, del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. No. Porque imagínese usted. Es igual cuando dice que no podemos amar a dos señores. Exacto. O vamos a amar a uno o vamos a odiar el otro. O odiamos uno y amamos otro. Y amamos no podemos estar en el mundo y con Dios. Esto es una decisión firme. Tenemos que decidir a quién vamos a servir. Exactamente. Bueno, como dijo Josué. Josué en una ocasión le dice al pueblo, porque el pueblo después que Dios lo sacó de Egipto, pues le pagó mal. Se desvió. Porque eso sucede muchas veces. Después que Dios nos da la confianza, que nos hace sus amigos, entonces violamos su confianza. Amén. Entonces nos apartamos de su palabra. Nos apartamos de su palabra. Entonces, después que Dios saca a este pueblo con mano fuerte, dice la Biblia, en contra de Faraón, entonces el pueblo le pagó mal a Dios allí en el desierto y Dios tuvo que hacer unas cuantas cosas para castigar el pueblo por el pecado que había cometido, porque Dios no apoya eso, ¿verdad? No, el pecado Dios lo aborrece. Exacto. Dios ama al pecador, pero el pecado lo aborrece. Con pecado no hay comunión con Dios. Con pecado no podemos ser amigos de Dios. Exactamente. Entonces, Dios quiere que todos seamos sus amigos. Pero hay gente, varón de Dios, o sea, el que en realidad no se dispone a hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente, si nosotros vivimos la cosa del mundo, o sea, en los placeres de esta vida, la palabra nos llama a nosotros enemigos de Dios. Amén. Pero mira qué interesante que Jesús le dice, ya ustedes no serán siervos, sino mis amigos. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada persona, llevarlo al nivel de ser amigo y luego hacerlo hijo de Dios. Porque, por ejemplo, no es igual un amigo que un hijo. No. Es decir, por ejemplo, si usted, hay que estar claro en eso. Mire, usted puede ser el mejor amigo mío, pero si mi hija está enferma y usted está enfermo, yo voy a agarrar a mi hija y la voy a llevar yo al médico, porque yo digo, es mi hija. Ahora, usted como amigo mío, si mi hija no está enferma, no, venga, que yo lo... Pero hay que ser claro, es decir, eso es lo que Dios quiere, llevarnos a nosotros a ser sus hijos, que es lo más importante. Amén. Mire, en esta ocasión, Onésimo, que fue un personaje que el apóstol Pablo se lo ganó en la cárcel para nuestro Señor Jesucristo. Él era ladrón, le había robado a
a Filimón. Entonces, en el verso 6, en el verso 26 del libro de Filipenses, Pablo le manda esta carta, por eso se llama carta a Filimón. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, aquí le está recomendando a Onésimo, dice, para que abunde vuestra gloria en mi Cristo, por mi presencia otra vez en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, parece que me trabé aquí el texto, porque es el libro de Filimón. Filimón capítulo, en vez de Filimón, de Filipenses, Filimón. Capítulo 1:26, que es donde el apóstol Pablo envía a Onésimo a Filimón, porque Filimón lo había hecho caer preso. Perdón, hermano. Filimón 1:16. 1:26. 16. Ahí comienza cuando lo envía, pero en el 26 es cuando dice, te lo envío no como esclavo. Sí, que sino ya no como siervo. esclavo, Exacto. sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Exacto. O sea, ya no te lo estoy enviando como un esclavo, no. Porque Onésimo era esclavo de Filimón, porque Filimón era una persona adinerada. Pero como ya el Señor lo había libertado de ese espíritu de robo allí en la cárcel, con Pablo, que le habló la palabra del Señor. Entonces, ahora Pablo lo envía ya para que Filimón otra vez lo reciba, ya no como un esclavo, sino como un siervo, como un hermano en Cristo, es decir, como una persona libre, porque para eso es que Dios nos envía a nosotros a predicar, para que las personas que estén atadas por ese tipo de cosas sean libres. Sean libres. Amén. Amén. Y Dios hacerlo amigos de Él, no enemigos. Sí, el mismo Jesucristo dijo, cuando Jesucristo fue enviado por el Espíritu al desierto a regresar, dijo, vengo para darle libertad al oprimido. Al oprimido. Para predicar esta palabra a los ciegos, para darle libertad a aquel que se encuentra oprimido. ¿De qué estamos oprimidos? Del pecado. Lo mismo fariseos decían, ¿cómo tú nos llamas que nosotros somos esclavos si nunca hemos sido esclavos? Y pensaba que eran esclavos de alguien más. Nosotros sin Cristo vivimos esclavos del pecado. Estamos atados al pecado. Estamos haciendo no la voluntad de Dios Padre. Entonces estamos atados a quien nosotros obedecemos. De eso nos esclavizamos. Exactamente, así es. Que esa es la parte fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Es que todo, dice la palabra, proceda al arrepentimiento. O sea, el Señor no quiere, varón de Dios, que las personas se pierdan. Dios no quiere, lamentablemente, según lo que dice Santiago 4:4, lamentablemente, todo el que vive en el pecado, el que vive en los placeres del mundo, lamentablemente, dice la palabra que no Dios, sino Él mismo se constituye enemigo. Amén. Pero aquí Dios está haciendo un llamado. Mire cómo el Señor le llama a estos hombres que dejaron los placeres del mundo atrás y quisieron seguir a Jesús. Jesús le dice, ya no lo voy a llamar siervos, sino amigos, mis amigos, porque un siervo no sabe los secretos de su Señor. Entonces, hay gente que se conforman solamente con decir yo creo en Dios. ¿Sabe que la decisión para elegir a alguien como amigo la hacemos nosotros mismos? Amén. ¿Entiendes? Por ejemplo, tú explicabas ahora, hermano, lo de elegir entre tu hijo, entre tu amigo. Nosotros, para llevar a alguien a nuestra casa, tenemos que conocerlo. Exacto. Nosotros no dejamos que alguien duerma en nuestra casa porque lo encontramos en la calle. No tenemos esa misericordia. Muchas veces no reconocemos a la persona, no la llevamos a la casa. Lo mismo hace el Señor. El Señor nos reconoce a nosotros y nos acepta como sus amigos, nos acepta como su hijo, pero ya nos está conociendo, ya nos ha dado la palabra, ya obedecimos. Entonces el Señor dice, es de mis amigos. Amén. Porque te quiere hacer mi voluntad. ¿Entiendes? Exacto. Cuando andamos con alguien, nos vamos de gira o nos vamos y andamos con alguien, andamos unidos, andamos haciendo lo mismo. Exacto. Andamos buscando el mismo propósito y es lo que Dios quiere. El mismo propósito por el cual vino a este mundo a salvar el perdido, ahora Él quiere que nosotros vayamos.
El mismo Jesucristo dijo, yo no vengo a buscar justos, vengo a buscar pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Cristo así lo que es. quiere es que todos nos arrepintamos de nuestros pecados. La misma palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Santidad no es estar colgado en una pared, en un retrato. Santidad es apartarse para Dios. Hacer la voluntad de Apartarse Dios. del pecado y hacer la voluntad de Dios. Estoy santificado para Dios. Exactamente, así es. Mire, hay otra historia bíblica que me llama mucho la atención, y es la historia de Abraham. Oh, sí. Abraham, que ahí en el capítulo 18, por ahí, o 19, podemos En encontrar, Génesis. en Génesis, exactamente, podemos encontrar cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Amén. Es decir, Dios, dice la palabra que, eso en Génesis, en el capítulo 19 en adelante, usted lo puede encontrar. Dice la palabra que el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado a la presencia de Dios. Es decir, era tan grande lo que estaba sucediendo allí, que Dios dijo, ya lo voy a exterminar a todos. Pero ¿qué pasa? Dios hizo esa decisión y mandó los ángeles. Ahora, mire lo que dijo Dios. ¿Acaso voy yo a hacer algo sin avisárselo a mi siervo Abraham? Sí. O a mi amigo Abraham. A mi amigo Porque Abraham. si Abraham hubiese sido un simple siervo, Dios no le dice nada, hombre, que yo no tengo que darle explicaciones a Abraham. A nadie. Pero ya Abraham no era como que dice un siervo solamente, sino un amigo de Dios, porque Abraham se había ganado eso. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, que cuando él estaba en la tierra de Ur, vete de tu tierra y tu parentela, que yo te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. Abraham hizo caso, porque por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice que si nosotros obedecemos a lo que Él nos manda, nos llamará amigos. Y mi hermano, es tan grande el tema de Abraham. Abraham era alguien con muchas posesiones. Exacto, una persona Tenía adinerada. tierra, tenía esclavos, tenía todo. Y dejó todo. Y dejó todo. Porque Dios le ordenó que dejara todo, que no se llevara nada, dejara toda su parentela, toda su familia, Toda su familia. dejarla, y irse solo. Y no tanto solo, irse a un lugar que él ni sabía para dónde Ni iba. para dónde porque iba. él no se lo, Dios no le dijo a dónde lo mandaba. Al que yo te mostraré, solamente sal y camina. No todos damos para tomar una decisión así, dejar nuestra casa, dejar nuestro trabajo, dejar los estudios, dejar las posesiones e irnos a otro lugar. Como misionero. Como muchas veces tenemos que salir a hacer misiones a lugares que uno ni se imagina, pasar vicisitudes donde, por ejemplo, aquí estamos tranquilos, no tenemos problemas, no tenemos persecución, y tenemos que irnos, por ejemplo, a Medio Oriente, donde nos están matando. Exactamente. Y solamente por obedecer la palabra de Dios, allá no vamos. Es lo que Abraham hizo. Exactamente. Mire qué interesante. Por eso es, claro, Dios nos llama a nosotros a ser hijos de Él, amigos de Él, siervos de Él, pero hay que hay que ganarse eso. Sí. Ninguno de esos hombres porque hay gente que se cree que se va a ganar la salvación, o van a ser amigos de Dios o hijos de Dios, simplemente porque digan yo creo en Dios. Vuelvo a lo mismo que dije ahorita, sino que hay que hacer un esfuerzo. Es decir, hay que obedecer. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 10, versículo 23. Aleluya. Aquí hay algo interesante, varón de Dios. Mire, dice, y volviéndose a los discípulos, le dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, o lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Oiga qué interesante. Mire cómo nuestro Señor Jesucristo le llama a los amigos de Él, a sus discípulos, dichosos, o sea, bienaventurados ustedes. Pero ¿qué pasa, varón de Dios? Que así como estos hombres fueron bienaventurados, usted y yo somos bienaventurados. Amén. Y cada amigo que nos está mirando en este momento, aquí en el país o fuera del país, también si quiere usted puede ser un bienaventurado. Amén. Solamente hay que ponerse en la mano de Dios
y hacer la voluntad de Dios, obedecer a lo que Cristo dice. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Nosotros, para ser amigos de Dios, no tenemos que entregar nada, no tenemos que comprar nada, no hay nada que hacer. Ya Cristo lo hizo todo. Lo hizo todo. El único medio para alcanzar y ser verdaderamente hijo y amigo de Dios se llama Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Reconocer que tenemos que arrepentirnos, reconocer que hemos tomado un camino, hemos tomado decisiones malas. ¿Por qué? Por no hacerla tomando la dirección de Dios. Amén, así es. Es como dice en Deuteronomio 28. Si el Señor dijo que sus promesas nos van a seguir y nos van a alcanzar, Él dio la clave para que nos sigan y nos alcancen. Obedeciendo lo que ha dicho. Pues dice que si ponemos nuestros oídos atentamente para escuchar esta palabra, estos mandamientos que yo te prescribo hoy, todos mis mandamientos y todas mis promesas te van a seguir y te van a alcanzar. Pero dio la técnica, obedecerla. Sí, pero no obedecemos, somos muy desobedientes. Somos desobedientes y es mejor ser obediente y no desobediente, porque cuando somos obedientes, entonces Dios extenderá su mano. Amén. Por eso hoy, varón de Dios, vemos muchas muertes. Hoy mismo, 2 jóvenes que se quitaron la vida, 2 muchachos, una doctora, otra joven, una muchacha joven, y así vemos a diario un señor también que se quitó su vida. Cantidad de gente, varón. ¿Por qué? Porque en vez de poner su vida en la mano de Dios, amén, mejor quieren vivir una vida alejado de Dios. Entonces, imagínese usted, Dios no quiere que eso suceda, pero el ser humano, Dios le ha dado un libre albedrío y un dominio propio, que la Biblia habla de eso, para que el ser humano tome su decisión. Entonces, por eso nosotros le estamos predicando aquí la palabra de Dios, para que usted tome la decisión que nosotros hemos tomado, que es la más efectiva. El mismo Señor Jesucristo dijo, todo el que esté cargado y cansado, vengan a mí. Amén. Que yo lo haré descansar. Yo lo haré descansar. Dijo, sé imitadores de mí, que soy manso y humilde. Cuando empezamos el programa, usted decía, ¿quién era Cristo? No tenía nada. No ¿Dónde teníamos nació? nada, sí. Alguien quiso seguirlo una vez. Esto es muy importante, mi hermano. A veces nosotros tomamos la decisión y muchas personas dicen, voy a seguir a Cristo porque allí dicen que voy a prosperar, amén, voy a alcanzar riqueza, voy a tener cosas. Alguien iba a seguir a Jesucristo y Jesucristo le dijo, ven, sígueme. Yo no tengo ni dónde rescotar mi cabeza. Aleluya. Cristo no tenía nada. Entonces muchas personas vienen a Cristo e incluso a nosotros mismos nos critican. Dicen, pero tú eres cristiano, anda a pie. Eres cristiano, no tiene una casa. Eres cristiano, no tiene trabajo. Dios no ofreció nada de eso. Cuando Cristo vino aquí, lo que prometió fue salvación y vida eterna. Y vida eterna. Lo demás viene por añadidura. Exacto, eso le iba a decir. Eso es todo. Si vamos a prosperar, pero vamos a prosperar haciendo la voluntad de Dios. No vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a robar, porque esa no es la técnica que Dios dio. Mire qué interesante esta lectura, varón de Dios. Aquí en el libro de Mateos, capítulo 13, versículo 11, dice, Él le respondió y le dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se lo he dado. Amén. Mira qué interesante. Es decir, aquí nuestro Señor Jesucristo hace una separación. Los apóstoles le preguntaron a Él, Señor, pero ¿por qué tú a los inconversos? No lo dice así directamente, pero sí le dice. Es decir, al mundo, ¿por qué tú le hablas en parábola? Y a nosotros tú nos dices la cosa claramente. Entonces Jesús dijo, a ustedes, porque ya ustedes me siguen a mí, ustedes amén, están conmigo, ustedes saben mis secretos, pero a ellos yo le hablo en parábola, o sea, a ellos yo no les he revelado el misterio. Es decir, Cristo lo que está diciendo, si ellos se acercaran a mí, me van a conocer. Si ellos me aceptaran a mí, si ellos vinieran donde mí, si ellos dejaran que yo lo doctrine, si ellos dejaran que yo le enseñe, entonces yo le diría los secretos. Pero ustedes son los que están conmigo. Ustedes son los que han estado conmigo cuando yo tengo sed, cuando hay hambre, cuando hay escasez, cuando hay abundancia, cuando sano personas, cuando liberto personas. Es decir,
ustedes están conmigo y están viendo todo lo que yo estoy haciendo. Claro. Entonces a ustedes tengo que hablarles claramente ¿Cómo son las cosas? cómo son las cosas. Incluso a veces estamos en nuestros propios hogares, podemos estar reunidos la familia, puede llegar un extraño y se acabó el tema. No decimos las cosas claramente. Exactamente. Porque no hay confianza. No hay a confianza. que alguien desconocido conozca verdaderamente quiénes somos nosotros. Pero Dios hace la excepción. Dios quiere que todos conozcan su palabra. Dios quiere que todos se acerquen a Él. ¿Entiende? Por eso ha dejado esta palabra. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces salimos a predicar esta palabra. A veces yo estoy en la calle predicando, a donde me toca predicar, y yo sé que mucha gente dice, ¿qué está diciendo este loco? ¿Por qué? Por ignorancia, porque no conoce la palabra. Nosotros cuando predicamos, cuando hablamos, sabemos lo que estamos hablando. Dios nos ha revelado la bendita palabra, porque esto es algo que no se aprende. Esto es algo que es revelado solamente. Hay algo interesante, varón de Dios. Todo lo que hemos hablado es interesante. Ahora, quizá hay algún amigo que dice, pero yo no voy a la iglesia. Hay mucha gente también que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para yo creer en Dios. Amén. Yo no tengo, pero óigame bien, déjeme decirle algo. Para usted poderse hacer profesional, es decir, usted se va a hacer profesional si no va a la escuela a estudiar la primaria, secundaria y la universidad. Es decir, si usted no va, usted se va a hacer ingeniero, usted se va a hacer un arquitecto, usted se va a hacer un profesional. No se puede hacer un profesional, porque se supone que en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria y en la universidad, es donde a usted va a aprender, porque alguien le va a enseñar. Entonces, así mismo el Evangelio, si usted no va a la iglesia, ¿cómo usted puede aprender de Dios? ¿Cómo usted puede conocer a Cristo? ¿Cómo usted puede conocer su palabra? ¿Cómo usted puede responderle a la cosa del mundo cuando el mundo se la ofrezca para usted rechazarla? Amén. Es decir, si usted no ha leído este manual, si usted no está corregido por esta palabra, es difícil o imposible que usted pueda ser amigo de Dios. Es que la misma palabra, esto es maravilloso, uno va hablando y el Espíritu va revelando y todo está revelado aquí. La misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la misma palabra que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Si usted no va y se congrega, ¿cómo va a oír palabra de Dios? Exactamente. Es la misma palabra de Dios, la misma palabra dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento también congregar, no es un mandamiento ir a la iglesia. Pero es que muchos hermanos dicen, es que no voy a ese lugar porque ahí hay muchos, ¿cómo decirle? Ahí hay muchos que mienten, ahí hay muchos que engañan. Pero usted va al trabajo y usted no deja de asistir al trabajo. Y hay muchos que todos son hipócritas. Engañan más que Oiga, y todos son hipócritas. Y te hablan mal de ti. Todos te van apuñaleando, pero tú no dejas de ir al trabajo. Porque va a cobrar una... Es tan así, usted va a la cantina, se encuentra completo, lo De golpean, todo. le roban el dinero. Y al otro fin de semana usted vuelve a la cantina. ¿Por qué no puede ir a la iglesia? ¿Por qué no puede congregarse? Siempre hay una ¿Por qué no excusa. puede buscar a Dios? A Dios no le importan las excusas que usted ponga. Para Dios las excusas no valen. Moisés le puso un montón de excusas para decir yo no puedo. Exacto. Gedeón le dijo, pero ¿con qué voy yo ahí si yo soy más pobre de la tribu de Manasés? No tengo nada. ¿Quién te dijo que con tu fuerza, con la mía? Exactamente. Nosotros no hacemos nada nosotros mismos. Dios nos capacita, Dios nos enseña, pero tenemos que congregarnos. Tenemos que buscar la manera de ser amigos de Dios, de ser hijos de Dios. Y la única manera es obedeciéndole, cumpliendo su palabra, sus mandamientos, leyendo esta bendita palabra. Amén. Mire, ya para terminar, porque ya casi se nos está acabando el tiempo, pero miren, ahí hay una parte muy interesante y es en el capítulo 4 del libro de San Juan, que fue el libro que leímos, en el capítulo 4, verso 19, dice la palabra que Jesús, cansado del camino, se sentó ahí donde había un pozo. Y en ese momento viene una joven, dice la Biblia, una samaritana. Amén. Que no era judía, es decir, no era enemiga de Jesús. Judío y samaritano no se llevaban. Exacto. Entonces, como Jesús era judío, ella samaritana, era enemiga de los judíos. Los samaritanos aún todavía son enemigos de los judíos. Ahora, ¿con quién se encontró ella? No fue con cualquier tipo de judío, se encontró con Jesús, el que vino a dar salvación. Entonces, dice que entran en un conversatorio. Jesús le dice, dame de beber, como tú siendo judío, y yo samaritana, tú me pides de beber, sabiendo que nosotros no nos llevamos entre sí. No nos tomamos un vaso de agua juntos. Le dice ella ya, sí, para que me entienda mejor. Jesús le dice, si tú supieras quién es que te pide de beber, tú le pedirías a ella y te daría agua que salta para vida eterna y no tendrás sed jamás.
la mujer se interesa. Sí, de una vez. Oh, Señor, ¿y cómo tú vas a sacar agua del pozo? No te preocupes. Entonces, entran en esa conversación y la mujer termina diciéndole, o sea, el Señor le dice, ve y busca a tu marido. Es una conversación. No, yo no tengo. Bien dice. O sea, Dios le declara, Jesucristo le declara su vida, y la mujer se da cuenta y dice, Señor, ya no le está llamando judío, enemigo mío. No. Ni le está diciendo tú y yo no nos comemos un pan juntos, ni nos bebemos un vaso de agua juntos. Ya le dice, Señor, tú parece que eres profeta. Mire qué interesante. Entonces, mire, esto es una parte muy importante y es bueno que usted, mi querido amigo, atienda bien lo que le voy a decir. Es decir, dice la mujer, parece que tú eres profeta. Nuestros padres nos hablaron del Cristo que viene. Amén. Oiga lo que dice la palabra. Nuestros padres nos hablaron del Cristo que viene y nos declarará todas las cosas. ¿O eres tú acaso el Cristo? Jesús sin titubear le dijo, sí, yo soy. Mire que no se lo había dicho todavía a los apóstoles. No se lo había dicho a nadie, se lo dijo a una inconversa. Óigame qué interesante esto, varón. Lo que quiere decir es que instantáneamente en esta conversación, al Señor ver el acercamiento de esta mujer y siendo ella enemiga de él pudo convencerla para que sea su amiga. De una vez le declara un secreto que ni siquiera a sus discípulos se lo había dicho, ni a sus seguidores. Lo que quiere decir que en esa conversación, estos dos personajes que eran enemigos, se convirtieron en amigos. Jesús no era enemigo de ella, ella era enemiga de Jesús. Sí. Pero Cristo no vino para tener enemigos, sino para hacer amigos. Entonces, esa mujer que no conocía al Señor, ni pertenecía al pueblo de ella, ni tampoco le seguía, pudo ganarse la confianza de Dios en una simple conversación. ¿Qué te quiero decir, mi querido amigo? Que tú esta noche puedes ganarte a Jesús como amigo. Amén. Si tú conversas con Él, tú puedes decirle, Jesús, yo quisiera que tú me aclares mi mente, yo quiero que tú me aclares mi vida, entra en una conversación porque dice la palabra que Él todavía sigue siendo el mismo. Aunque quizás no físicamente, pero ahora a través de su Santo Espíritu. Amén. Es que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de mañana, de siempre. Dios seguirá siendo el mismo. Las mismas cosas que Él hizo ayer, las quiere hacer hoy. Pero nosotros tenemos que dejarnos usar por Dios. Nosotros tenemos que dejarnos ser por lo menos un instrumento para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. De la forma que sea, de la manera que sea. En tu circunstancia, en tu enfermedad, en la necesidad de trabajo, en tus problemas matrimoniales, en lo que sea. Dios quiere ayudarte. Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere compartir contigo su poder, su amor, su misericordia. Quiere dártela a ti. Amén, así es. Sadiel, ¿qué tiempo nos queda? 2 minutos. Esos 2 minutos, yo quisiera que algún amigo nos llame. Si nos puede poner el teléfono. El WhatsApp lo puede quitar porque hoy no tengo internet aquí. Parece que la compañía de Viva tiene problemas, no sé. Entonces, varón de Dios, es tremendo porque en realidad nuestro Señor Jesucristo lo que quiere es que la gente se acerque a Él. Hay gentes que mira que esta mujer era enemiga de Jesús, pero Jesús no era enemigo de ella. Es que hay algo. Usted no puede conocer a alguien de lejos. Exacto. Para usted conocer a alguien tiene que convivir con ella. Yo no puedo decir cómo es usted y si le preguntan a su esposa dice todo lo suyo, lo bueno y lo malo. Exacto. Porque la conoce, vive con usted, comparte con usted. Todo lo que usted hace. Quiere saber quién es Jesucristo, conviva con Él, acérquese a Él, háblele a Él, deje que Él le hable, entonces lo va a conocer, va a saber verdaderamente quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Miren, si alguien desea la oración, puede llamarnos al 829-724-5050. La gente de WhatsApp, que quizás me han estado escribiendo, porque siempre me escriben muchas personas, me disculpan. Ahorita cuando llegue a la casa es que voy a poder ver los mensajes, porque no tengo internet aquí. Entonces, así es. Pero estaremos subiendo este video a mi canal de YouTube. Usted puede buscar ahí Braulio Santana. Braulio Santana, usted me busca por ahí, que usted me va a encontrar. Amén. Y va a entrar a mi canal de YouTube. Así que mi hermano Richard pues me ha estado aquí acompañando. Yo creo que el Señor se ha glorificado. Yo sé que hay mucha gente que Dios lo ha tocado. Yo sé que mucha gente van a querer conversar con Jesús. No, y en esta noche es una noche especial. Esa es la noche de tu salvación. Es una noche para tomar una decisión. Es una noche que si tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor. Varón, yo quiero que usted haga la oración de fe.
esos televidentes que nos están viendo tanto ¿verdad? Por televisión y también por YouTube, por Facebook, por WhatsApp, porque yo comparto videos. Yo quiero que usted le haga la oración de fe. Que alguien repita esta oración. Si todavía usted no ha tenido un acercamiento a Jesucristo, que usted repita la oración que el varón de Dios va a hacer en este momento. La palabra de Dios es clara. Dice que aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y que crea que nuestro Padre Celestial lo levantó de entre los muertos, ese será salvo. Amén. Con la boca hay que confesar tu salvación. Tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Y puedes hacerlo con una sencilla oración. Ahí donde tú estás en esta noche, tú puedes recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Es una oración sencilla. Para alcanzar la salvación no tienes que pagar, no tienes que dar, no tienes que entregar nada. Ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz de Calvario. Y ahí donde tú estás solamente tienes que repetir: Señor Jesús, en esta noche yo me confieso como pecador. Te pido perdón por todo y cada uno de mis pecados. Te pido que me limpie con tu preciosa sangre, que tú borres mis pecados, que tú me aceptes a mí como tu hijo. Yo me confieso y me arrepiento de mis pecados y confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida para toda una eternidad. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno si usted ha hecho esta oración, pues usted ha pasado de muerte a vida. Amén. Que es como usted dijo, es sencilla, pero delante de Dios es grande. Poderosa. Porque cuando yo acepté a Jesús en el 2002, que fue un culto fuera de allá de la iglesia donde me congrego, que los hermanos fueron, yo simplemente lo que dije fue repetir. El pastor me dijo: repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento y te pido perdón por mi pecado, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Eso fue lo único que yo dije. Todo. Yo pensé que, no, hombre, pues si es eso. Ya lo hice. Pero, ¿qué compromiso? Sí. ¿Qué compromiso nosotros tenemos con Dios? Cuando, pues, ahora, un compromiso que lo que va a hacer es que va a cambiar nuestra vida. Amén. Es lo que hace Jesucristo, cambiarnos, transformarnos, ponernos en otra dimensión. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de esta programación, así que nada, pues le invitamos el jueves, si Dios quiere, estaremos por acá nuevamente. Mañana viene el pastor Pedro Morel y el otro pastor que le acompaña, y el miércoles mi hermano, pues Carlos Rojas, estará con ustedes también. Así que Dios le bendiga. El jueves, si Dios lo permite, estaremos por aquí. Bye bye. Que el Señor le bendiga. Amén. Chao. Curaste las heridas que ese mundo a mí me dejó. Tú no